Hay historias que se convierten en tradición. Hay historias que se convierten en orgullo y hay historias que se convierten en heridas. Heridas que pasan de generación en generación, historias que nuestros padres nos contaron, historias que nosotros vivimos y que ahora les contamos a quienes vienen detrás. Porque durante casi 40 años, México ha perseguido exactamente el mismo sueño. No ganar un mundial, no levantar la Copa del Mundo. Simplemente jugar un quinto partido. Suena increíble decirlo, pero para millones de mexicanos, esa barrera se ha convertido en la obsesión más grande de nuestra historia futbolística. Y mientras otras selecciones sueñan con campeonatos, México sigue persiguiendo una puerta que parece cerrarse cada vez que estamos a punto de cruzarla. Le llaman la maldición del quinto partido. Y esta es su historia. Todo comenzó en México 1986, el mundial que cambió para siempre la historia del fútbol mexicano. Un año antes, el país había sido golpeado por uno de los terremotos más devastadores de su historia. Muchos pensaban que México no estaba listo para organizar una Copa del Mundo, pero México respondió como siempre lo hace, levantándose. El mundial se jugó, los estadios se llenaron y por primera vez en mucho tiempo, la selección mexicana hizo soñar a todo un país. Dirigidos por Bora Milutinovic y encabezados por figuras como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Tomás Boy, México avanzó hasta los cuartos de final. El Estadio Azteca vibraba, la afición creía, pero enfrente apareció Alemania Federal, un gigante del fútbol mundial. Después de 90 minutos de estar luchando y una prórroga llena de tensión, todo se decidió en penales. México cayó. Pasaron 8 años. Llegó Estados Unidos 1994. México regresaba a un mundial después de la suspensión que le impidió participar en Italia 90. La ilusión era enorme, como cada 4 años. Jorge Campos era una figura mundial. Luis García era el ídolo de millones. Claudio Suárez comandaba la defensa y Miguel Mejía Barón había construido una selección competitiva. México avanzó como líder de grupo por encima de Italia. Sí, por encima de Italia. Y el rival en octavos era Bulgaria. El partido fue una batalla. Nadie regaló nada. El empate persistió durante 90 minutos y también durante la prórroga. Todo se definió desde los 11 pasos. Y una vez más, México quedó eliminado. El quinto partido tenía que esperar una vez más. En Francia, 1998, apareció una generación inolvidable. La generación de Luis Hernández, el famoso Matador. Un delantero que se convirtió en símbolo nacional. México avanzó nuevamente a octavos de final y el rival era Alemania. Una de las selecciones más poderosas del planeta. Pocos creían en México, pero aquella tarde el Tri sorprendió al mundo. Luis Hernández, el Matador, adelantó a México y durante varios minutos millones de mexicanos comenzaron a imaginar algo que parecía imposible: eliminar a Alemania. Los grandes equipos siempre encuentran la manera. Jürgen Klinsmann y Oliver Bierhoff lideraron la reacción alemana. Alemania remontó, Alemania avanzó y México volvió a quedarse a las puertas de los cuartos de final. Llegó Corea-Japón 2002 y para muchos aficionados esta fue la oportunidad más grande que hemos tenido. México tenía una generación extraordinaria: Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, Ramón Morales, Gerardo Torrado y un Javier Aguirre que había logrado clasificar al equipo en circunstancias muy complicadas. México derrotó a Croacia, empató a Italia, a la gran Italia, venció a Ecuador y terminó líder de grupo, lo que mucha afición mexicana no esperaba. Por primera vez parecía que el destino estaba de nuestro lado, pero entonces aparecieron los Estados Unidos, nuestro rival histórico, el vecino incómodo, el equipo que nadie quería enfrentar. Apenas al minuto 8, Brian McBride silenció a millones de mexicanos. México intentó reaccionar, pero nunca encontró respuestas. Y cuando el Capitán América, Landon Donovan, marcó el segundo gol, el golpe fue devastador. No era solamente una eliminación, era perder contra Estados Unidos en una Copa del Mundo. Muchos aficionados todavía consideran esa derrota
como la más dolorosa en la historia de la selección mexicana, porque sentían que ese era el año, que ese era nuestro año, que ese era el mundial, que esa era la oportunidad, pero nuevamente el sueño terminaba demasiado pronto. Llegó Alemania 2006 y con ella una nueva generación de esperanzas. México avanzó a octavos de final y otra vez apareció Argentina, uno de los equipos más fuertes del planeta. El partido fue extraordinario. Rafael Márquez abrió el marcador. Argentina empató rápidamente y durante 90 minutos ambos equipos protagonizaron una auténtica batalla. Nadie quería perder, nadie daba un paso atrás. El partido se fue a tiempos extras y cuando todo parecía dirigirse a los penales, apareció un momento que quedaría grabado para siempre. Maxi Rodríguez controló un balón imposible y sacó una volea perfecta al ángulo. Uno de los mejores goles en la historia de los mundiales, un gol extraordinario, pero también uno de los más dolorosos para México. Otra vez eliminados, otra vez tan cerca y otra vez sin quinto partido. Sudáfrica 2010 trajo una nueva generación, la de Javier Hernández, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Andrés Guardado, Héctor Moreno y una afición que comenzaba a creer nuevamente. México derrotó a Francia en fase de grupos, una victoria histórica, una de las más importantes en nuestra historia mundialista, pero en octavos volvió a aparecer Argentina. Carlos Tevez y Gonzalo Higuaín lideraron la victoria argentina. México quedó eliminado nuevamente y la maldición seguía creciendo. Pero entonces llegó una de las mayores ilusiones para los mexicanos. Brasil 2014. Y aquí la historia se vuelve especialmente aún más dolorosa, porque esta selección hizo creer a todo un país. Guillermo Ochoa realizó una actuación legendaria contra Brasil. Miguel Herrera contagió carácter. Oribe Peralta, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Rafael Márquez, Héctor Herrera, Guardado formaron un equipo que parecía destinado a algo importante. Y en octavos apareció Holanda. México ganaba. México estaba clasificado. México estaba a minutos de romper la maldición de nuestras manos. Entonces llegó al minuto 88. Wesley Sneijder empató el partido. Y cuando todavía intentábamos recuperarnos del golpe, apareció la jugada más polémica en la historia reciente del fútbol mexicano. Arjen Robben cayó dentro del área y el árbitro señaló penal. Klaas-Jan Huntelaar convirtió. Holanda avanzó y México, una vez más, quedamos eliminados. Y millones de mexicanos repitieron una frase que todavía sigue viva hasta hoy: no era penal. Quizás ninguna eliminación ha dolido tanto como aquella, porque por primera vez parecía que la maldición realmente iba a terminar y no fue así. Llegó Rusia 2018 y con ella una nueva ilusión. ¿Por qué? México derrotó a Alemania en nuestro partido inaugural, al campeón del mundo. Irving Lozano marcó uno de los goles más importantes en la historia del fútbol mexicano. Las calles explotaron, el país entero celebró, el mundo habló de México. Y una vez más comenzamos a creer. Pero el destino tenía preparada otra historia, una que ya todos conocíamos. En octavos apareció Brasil, Neymar, Coutinho, Marcelo, Casemiro, una generación llena de estrellas. Brasil ganó, México cayó. Después llegó Qatar 2022 y por primera vez desde 1978, sí, escuchen bien, desde 1978, México ni siquiera logró avanzar a octavos de final. Uno de los golpes más duros en los mundiales para México, porque por primera vez en décadas ni siquiera estábamos hablando del quinto partido, ni siquiera habíamos llegado al cuarto. Y entonces entendimos algo: la maldición ya no era solamente una barrera deportiva, era una deuda pendiente con generaciones enteras de aficionados, con quienes lloraron en 1994, con quienes sufrieron en 1988, con quienes nunca olvidarán el Mundial del 2002, con quienes siguen recordando el gol de Maxi Rodríguez, con quienes todavía repiten que no era penal. Y ahora estamos aquí, 2026. El Mundial vuelve a casa, vuelve a México, vuelve al Estadio Azteca, vuelve a nuestra gente. Una nueva generación tendrá la oportunidad de intentarlo. Una nueva generación tendrá la oportunidad de escribir una historia diferente, porque la realidad es que ninguna maldición dura para siempre. Todas terminan algún día. Y quizás
Solo quizás después de casi 40 años de espera, después de tantas lágrimas, después de tantas decepciones, después de tantas generaciones, el Mundial 2026 sea el escenario perfecto para México, para lograr lo que hemos buscado durante décadas y décadas. Porque si eso sucede, no será solamente una clasificación, no será solamente una victoria, será el final de la historia más dolorosa del fútbol mexicano. La historia de la maldición del quinto partido.